breve presentación de ambos. Ellos van a exponer sobre las decisiones estratégicas nacionales y militares en la Guerra del Atlántico Sur de 1982. Gustavo Daniel Romano es oficial de reserva del Ejército Argentino, magíster en Defensa Nacional, profesor de enseñanza media y superior en Historia por la UBA, candidato doctoral en Defensa Nacional y maestrando en Historia de la Guerra. Y Oscar Armanelli es general de brigada del Ejército Argentino, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, magíster en Planificación y Gestión Estratégica en Ciencias Militares por la Academia del Ejército de Chile, licenciado en Estrategia, Organización y Administración en la Escuela Superior Técnica, profesor universitario en la Universidad Austral, doctorando en Defensa Nacional en la UNDEF, maestrando en Defensa Nacional y luego de haberse desempeñado como director de la Escuela de Guerra del Ejército, ha asumido como decano de la Facultad del Ejército, cargo que detenta actualmente. Oscar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Nuestro proyecto ya presentado, terminado y entregado requiere este título y como de alguna manera hoy se expresó en algún momento, parte de 2 o 3 premisas a propósito de lo que venimos escuchando. La primera, que en rigor estrictamente muchas veces analizamos en términos de estrategia nacional o política, estrategia militar, estrategia operacional y demás, pero en rigor estrictamente nosotros partimos de la base que la estrategia es una, sola una. Después hay una abstracción teórica para poder hacerla en términos operativos, diríamos, más fácil de conducir y demás. Pero en rigor es un rumbo, vamos por acá, es una proyección del poder. Bueno, en ese marco nosotros planteamos este título, este proyecto. Bueno, muy oportuno poder conversar sobre esta cuestión después de la exposición del capitán Tesey, porque ciertamente hubo un análisis, digamos, tan profundo, tan del bosque, que nosotros en alguna medida nos proponemos analizar más bien el árbol, la guerra en sí, ¿no? Entonces, bueno, partimos de hecho de la lógica y de la base de que sin argumentos sólidos de parte de Gran Bretaña lo que había es que producir un casus belli para poder generar un conflicto. Bueno, tengo el gusto y el honor de haber coordinado este proyecto con el general Armanelli, lo han integrado también el doctor Correa, que bueno, ha sido el antecesor de nuestro jefe, coronel Ponte, y bueno, el capitán, hoy ya mayor, Juan Manuel Fernández Gauto, y un licenciado, el subteniente Fausto Alba. Bueno, esto es muy sintéticamente, a grandes rasgos, un poco el resumen de lo que nosotros ya concluimos, ¿no? Es decir, en este marco sí comparamos las dos actitudes estratégicas, una actitud proclive al conflicto, una actitud proclive a guerrear, ante la carencia de toda riqueza argumental para fundamentar, digamos, la soberanía británica en Malvinas, sin haber sido quienes la descubrieron, ni el primer habitante, ni hablar de la proximidad, ni la plataforma continental, no hay ninguna riqueza argumental que puedan sostenerlo, por eso la negación sistemática a negociar, y en consecuencia, bueno, había que generar algún conflicto que implicara en alguna medida comenzar con una guerra. Bueno, entre otras cosas destacamos este tema, ¿no? Famoso, uno de los, diríamos, de los aspectos sustanciales que comentamos en el trabajo, en el sentido de que estaba programada una actitud que es poco conocida, pero estaba en la cabeza de Thatcher y de algunos miembros conspicuos, ¿no? de la dirigencia británica, de poder darle un corte, digamos, importante a todo lo que tuviera que ver con buques de desembarco, con algunos submarinos, con algunos portaaviones y demás. Había la desprogramación de más del 40% de la flota británica. En consecuencia, por eso analizamos un poquito el tema de la incidencia de la Armada Británica con arreglo de conflicto, porque había que justificar la razón de ser de la continuidad de subsistencia a través de un conflicto en otras latitudes. Bueno, básicamente nos basamos un poco en los informes con arreglo a la fuente, por supuesto el informe Frank, el informe Rattigan, como bien dijo el capitán Tesey. Uno tiene una mirada crítica como el nuestro, la otra del otro exculpatorio, y el tema de fondo en alguna medida es, bueno, tal vez un poco, si se quiere, doloroso, pero un poco la pregunta central es esta, ¿no? O sea, respondimos, en definitiva, reaccionamos ante un casus belli producido en alguna medida por los británicos, y bueno, esa es un poco la pregunta central que nos planteamos. No tiene mucho sentido profundizar acerca de las eventuales utilidades que pudiera tener el proyecto. En alguna medida, bueno, son esas, tampoco explayamos en ese aspecto, pero bueno, pensamos que puede, inclusive hasta eventualmente puede ser un insumo
un insumo básico para la toma de decisiones en algunos niveles eventualmente del propio ministerio a futuro, digamos, ¿no? Bueno, este sería un poco nuestro objetivo general, ¿no? Verificar si entre los motivos de las decisiones estratégicas nacionales y militares argentinas en el conflicto del Atlántico Sur incidió básicamente la estrategia británica. O sea, si en alguna medida nos fuimos envueltos o doblemente envueltos en la estrategia británica. Bueno, y los específicos son determinar el grado de influencia de la Armada Británica en su estrategia global y analizar algunos aspectos de las decisiones estratégicas argentinas que no tuvieran que ver estrictamente con las decisiones británicas. En grandes rasgos, estos fueron nuestros dos objetivos específicos. Y bueno, nuestra hipótesis, por supuesto, todo en una lógica fundamental, es esa, ¿no? Si las decisiones estratégicas, políticas y militares argentinas, sí, en alguna medida fueron adoptadas durante el conflicto con arreglo. Por supuesto, siempre hablamos, como bien explicó el capitán Tessé, siempre hablamos del conflicto del Atlántico Sur, no de Malvinas. Es un conflicto mucho más abarcativo que las Malvinas en sí mismas. Y, bueno, obviamente respondimos en alguna medida a la estrategia británica. Bueno, nuestro método es muy sencillo, es con arreglo a esa lógica deductiva de las culturas estratégicas de ambos bandos, para lo cual, después yo retomo, ahora nos explica un poco el general en qué medida sustancialmente la estrategia británica fundamentó esta actitud estratégica británica. Bien. Permiso. Primero felicitar a los dos expositores que estuvieron antes que nosotros, porque verdaderamente, voy a tomar una frase de Capitán Tessé, fue una guerra fabricada. Y para dar explicación a eso, explico lo que es el término cultura estratégica, para lo cual me baso fundamentalmente en los clásicos. El primer clásico es Clausewitz, donde dice que es la naturaleza política de la guerra y la moral como elementos esenciales para llevar a cabo el arte de guerrear. Y después la frase de Sun Tzu, donde básicamente apunta a la capacidad que tiene un país de guerrear o de negociar. Si ustedes ven esas dos definiciones, yo saco 4 palabras importantes para definir la cultura estratégica que tiene un determinado país, que es la política, entendido en su ámbito doméstico y en su ámbito internacional, el actor central, que sigue siendo el Estado, para lo cual me baso en una posición realista de las relaciones internacionales, las cuestiones de conducta y moral, que mencionaba Clausewitz, se refieren a la historia, a la creencia, a las normas a que se apega un determinado pueblo, y por último, está la guerra como un acto esencialmente político. ¿Pero qué entendemos por cultura estratégica? Es una definición muy sencilla, pero básicamente es como un Estado en las cuestiones de carácter estratégico entiende las cuestiones de seguridad y el empleo del poder militar. Acá no tenemos que confundir dos términos que aparentemente son similares, de cultura estratégica con estrategia. Como verán en ese gráfico, aparentemente la cultura estratégica es más abarcativa que la estrategia propiamente dicha. Y sin faltar el respeto a ustedes, estrategia se define por 3 cosas: por los fines, por los medios y los modos empleados. Y la cultura, como acabamos de ver, es algo que abarca a cada una de las estrategias sectoriales en la forma en que un país quiere establecer en cuestiones de seguridad o empleo del instrumento militar. Pero me voy a adentrar directamente en lo que es la cultura británica y cómo fabricó esta bendita guerra. La primera es que todos sabemos que Gran Bretaña tiene una actitud netamente imperialista. Y eso lo tuvo, aunque lo perdió, pero lo sigue teniendo en su gen. La segunda pauta es que la orientación de su estrategia se define por tres elementos fundamentales. Contó en su historia y sigue contando con una poderosa armada. Para ella no existen sectores prohibidos y fundamentalmente utiliza ese poder naval para actuar con movilidad y sorpresa en los lugares que ellos deciden. Finalmente, la política británica se caracteriza fundamentalmente por 3 cosas. El primero de ellos, como dice, un requisito de autorización internacional. Y eso lo consiguió a través del Consejo de Seguridad, cuando se
plasmó la resolución 502. Segundo, que el objetivo fuera legítimo, porque acá hubo un país agresor y uno agredido, en las terminologías que utilizan las Naciones Unidas. Agresor pasó a ser Argentina y país agredido Gran Bretaña, y eso le dio la defensa legítima de sus intereses. Y el tercero, que es el modo preferido esencialmente por esta cultura estratégica de actuar con sus aliados, esencialmente con Estados Unidos. Ahora la pregunta que le hago a ustedes es si cultura estratégica es lo mismo que cultura institucional o estrategia institucional. Ustedes habían visto el gráfico donde la cultura abarcaba la estrategia, pero muchas veces hay ciertas instituciones que ejercen su influencia en la cultura institucional, o en la cultura estratégica, mejor dicho. Y un elemento de eso fue la Royal Navy. Ustedes saben por las posiciones anteriores que estaban en proceso de desarmarse. Pero la Royal Navy, propio de esa cultura de ser reina de los mares y de actuar en sectores que ellos consideran no prohibidos en todo el globo terráqueo, fue la que influyó decididamente para crear esta crisis de Malvinas. Entonces la Royal Navy, es el objetivo de deseo del conflicto, aseguró la supervivencia del Estado y de la corona británica. Muchos empiezan a hablar de lo que es una guerra de distracción, porque esta guerra fabricada, evidentemente se necesita una guerra de distracción. La definición de guerra de distracción es aquella que yo puedo hacer, que me causa beneficios domésticos, pero no corre en peligro de que sea atacado por un agente externo. Y eso fue lo que logró Gran Bretaña, y fundamentalmente por tres cosas. Los intereses políticos de Margaret Thatcher, como bien fueron enunciados en las otras exposiciones, estaban en peligro. Y la guerra de distracción permitió encolumnar a toda la corona británica detrás de la bandera, con altos valores de nacionalismo. La segunda, los intereses de la Royal Navy, como dijimos, como el actor principal para modificar esa cultura estratégica. Y por último, las necesidades estratégicas de la OTAN, como bien lo explicó bien el señor capitán de SAI. En definitiva, la cultura estratégica, algo grande, fue modificado por estos tres actores. Y ahora, si me permiten la licencia y sin faltarle a los señores y a la señora presente, me quiero dirigir fundamentalmente a los camaradas que vestimos de campera verde y que están en el fondo. Porque posiblemente, dentro de poco tiempo, ustedes sean segundo jefe de alguna unidad. Y para que no nos pase como el reportaje de 7 cases con el Comodoro de las Malvinas, muchas veces se pueden encontrar comprometidos con algunas preguntas de estas. Y a los que apuntamos con el seminario o con las distintas clases que se dan en la escuela de guerra, es que ustedes tengan su pensamiento crítico. Y fundamentalmente que tengan una posición con respecto a esas dos preguntas. La primera, si Argentina fue un país agresor. O la segunda, si Argentina actuó de acuerdo con una guerra de distracción. Para lo cual les presento tres opciones y como la finalidad del seminario no es evaluar a ninguno, pero simplemente para que ustedes tengan presente algunas de esas, de las opciones que son. Y se las presento. ¿Argentina fue un país agresor? Ustedes pueden contestar que sí, que no. ¿Argentina utilizó como manotazo de ahogado la guerra de Malvinas, en el caso de Galtieri? O tercero, fue un error de cálculo que tuvo Argentina, teniendo en cuenta la proximidad de que teníamos un buen instrumento militar y bajo la suposición de que los ingleses no iban a venir. Algunas de esas tres preguntas algún periodista les puede hacer, y para lo cual yo necesito que ustedes tengan ese pensamiento crítico de saber qué responder. Bueno, más que interesante esto último para darnos pie un poco a la última parte de este compartir el proyecto, porque hoy hablaba el general Ponte, el coronel Ponte, cuando hablaba sobre el tema este famoso de la estrategia, y obviamente no hay ningún combate, por muy exitoso que sea, que resuelva algún error estratégico, no hay forma. Y bueno, a veces peor, ¿no? La victoria de un combate te puede hacer enterrar peor en una estrategia errada. Bueno, un poco para fundamentar lo que hemos expuesto, algunas fuentes que a nosotros nos inspiraron en alguna medida para fundamentar lo que decimos. Se hablaba del casus belli de Dios y obviamente
Hay un informe británico muy elocuente, sobre todo en los periódicos, que habla de que el problema surgió en Malvinas, cuando llegó el problema de aviación Georgia. Se habla de que nosotros desembarcamos con personal militar cuando todos los obreros de la IOF eran todos civiles. Él acredita con la Cruz Roja que eran todos civiles. Se habla de que se hizo la bandera argentina, sí, efectivamente tenemos fotos de eso, porque en todo caso estaba en disputa la soberanía de San Pedro, de Georgia, sí, bueno, sí, se hizo y cuando lo exigieron la bajamos. Y bueno, una serie de cosas que fueron como generando un clima muy elocuente en ese sentido. Esta es la Carta Blanca, que por todos los acuerdos ya desde el 71 hacía las veces de pasaporte, no hacía falta ninguna otra documentación para que nosotros pudiéramos ir a Malvinas, ninguna otra. Bueno, un poco a propósito de la vocación de incrementar el problema, de escalarlo, los intercambios de que era un incidente menor. En realidad, en rigor, estrictamente no estaba pasando nada. Acá están las cartas que intercambian. Hey, justamente, decir, acá no hay ningún problema grave, esto se resuelve, no habría ninguna razón para que se escale. Fuentes, digamos, absolutamente elocuentes sobre la cuestión. Bueno, de vuelta, mensajes distorsionados del gobernador Hunt, que además vulnera su cadena de comando, no le expresa el problema al embajador británico en Buenos Aires, habla directamente con el jefe de la Armada. Una vulneración sistemática y subjetiva, digamos, de a quién le da la novedad de lo que estaba sucediendo ahí en Georgia. Bueno, un poco a propósito de la necesidad de tener alguna reacción medianamente introspectiva o ponernos en claro de que había que actuar porque había una amenaza de enviar un submarino nuclear, de enviar a los Royal Navy con los infantes marina a desembarcar en Georgia y sacar a nuestros obreros. En fin, esto da cuenta de un poco esta acta manuscrita de la reacción, un tanto, digamos así, apresurada de lo que tuvimos que hacer. Y bueno, el acta, justamente de la resolución donde enviamos nosotros también al Grupo Alfa, nosotros ahí es cuando realmente empezamos a escalar el conflicto nosotros también, enviando el Grupo Alfa a Georgia. Este es el acta, digamos, que se produce para producir ese desembarco y defender a nuestros obreros. Y ahora, un poco a modo conclusivo, para terminar, a veces se habla de que una imagen puede más que 1000 palabras. Entonces lo que les vamos a mostrar ahora es una última imagen, que es justamente una imagen de color, pero que da cuenta un poco, casi de forma conclusiva, cómo se habría gestado esto y cómo se habría concretado. Porque lo que van a ver ahora es la foto del gobernador Hunt el día que estaba dejando el poder. Obsérvese la cara de angustia que tiene. Él y la esposa. Más da la impresión de que todo habría salido como lo pensamos. Bueno, para concluir, chequeamos lo que nos planteamos como presupuesto anticipatorio. Hay evidentemente una cultura estratégica británica, como bien expuso el general, con arreglo al conflicto bélico. Lo produjeron, lo concretaron, y obviamente los errores estratégicos nuestros no los pudimos resolver por más que pusimos una heroicidad brutal en el combate, y por más que pudimos a lo mejor haber producido alguna batalla decisiva que hubieran cambiado el rumbo de las acciones, no es el motivo de nuestro trabajo. Tampoco somos detractores de lo que se conoce como ejemplo contrafáctico, al contrario, nosotros, por nuestra disciplina de base, la historia nos parece un ejercicio intelectual de lo más interesante. Creo que hubo algunas instancias donde se pudieron haber revertido las cosas, pero bueno, era objeto de otro estudio. Lo concreto es eso que hoy se expuso. Gran Bretaña, en fin, produjo un caso militar. Acá pensamos que no, algunos pensaron en la cúpula militar, pensó que no quedaban. No nos preparamos del todo para eso, no tomamos las decisiones estratégicas clave para defender las islas como hubiera sido necesario, y también se confió que a lo mejor Estados Unidos, no sé por qué análisis absurdo, mantendría algún grado de neutralidad. Bueno, eso es todo, esta es la bibliografía. Muchas gracias.